Cristo vive. Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde de mucho, pero mucho calor. Pues, gloria al Señor. Imagínense si aquí no aguantamos el calor, ¿qué será en el infierno, hermanos? Amigos, será algo terrible. Pero bueno, gracias al Señor que Él siempre está ahí para bendecir nuestras vidas. El Señor está ahí todos los días y todas las noches para guardarnos. Vamos a pedir al Espíritu Santo en esta hora que Él hable a través de su palabra y a través de su siervo. Padre, en el nombre de Jesús te exaltamos y te damos toda la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza, Señor. Y todo lo que hoy hemos hecho y estamos haciendo en esta reunión, en esta asamblea, es para adorarte a ti, para darte el honor, para darte toda la gloria, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres digno de ser exaltado, de ser glorificado, Señor, y hay tantos motivos por el cual adorarte, por el cual darte gracias, Señor. Todos en este día hemos comido, hemos vestido, tenemos un lugar donde estar porque tú nos provees, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por el trabajo, gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora ruego que tu palabra, Señor, en esta hora, el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y nos dé, Señor, ese gozo y esa riqueza espiritual para guardar tu palabra en nuestro corazón y vivir tu palabra todos los días. Vamos a estar hablando sobre la importancia de la iglesia, el trabajo que la iglesia tiene aquí en la tierra. El Evangelio de Mateo 28, ya en los últimos versículos, no lo busque. El Señor Jesús da un mandamiento a la iglesia, a todo cristiano, de que debemos ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, hay que enseñarles que guarden todas las cosas. La palabra que ellos han recibido por medio del Espíritu Santo, la guarden en su corazón, la practiquen, la vivan todos los días. Hay un plan que se llama el plan de la salvación, por lo cual el Padre ha diseñado y por lo tanto el Padre envió a su Hijo. Hoy quiero traerle lo siguiente. Hoy quiero enseñarle de cómo vamos o de qué manera muy sencilla podemos predicar el Evangelio sin ofender a la persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la misma Biblia, por medio de la misma Escritura. Siempre hablando de ella sin ofender, ¿verdad? Aquellos, sin atacar a aquellos que nosotros queremos evangelizar. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, la pregunta aquí obligatoria, ¿cuál fue el propósito del plan de salvación de Dios? ¿Cómo podemos llegar a las personas para presentarle al Dios vivo, para presentarle a su Hijo Jesús? ¿De qué manera podemos hacerlo? Primero, podemos decir o hacer esta pregunta: ¿cuál fue el propósito del plan de salvación de Dios? La Biblia dice que el propósito de la salvación, el plan de salvación de Dios, fue para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte, que ese es el propósito por el cual Dios envió a Jesús. Y sabemos, ¿verdad?, que todos
de una religión creen en Dios, creen en Jesús, así como nosotros también, antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Padre, también nosotros creíamos en ellos, pero de una manera errónea. Pero Dios usó a hijos como nosotros, que los envió a nosotros, y el Espíritu Santo habló a través de ellos, mostrándonos el plan de salvación de Dios. ¿Cuál fue el propósito del Padre al enviar a Jesús a este mundo, a la tierra, a morir por el pecador? Y cuando nosotros le explicamos a las personas del plan de Dios sin ofender y sin atacar a la persona, ¿qué va a suceder? Ellos con toda honestidad, ellos van a abrir su corazón para poder escuchar el plan divino del Señor. Y en el plan divino de Dios están todos los pecadores. Cristo vino a salvar al perdido, y la intervención del Hijo de Dios, Jesucristo, fue parte central en este plan. El tema de hoy le puse por nombre la misión de Jesucristo. ¿Cuál fue la misión de Jesús? La Biblia dice que Jesús murió en la cruz como un sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Dice la Biblia, porque todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y cuando nosotros presentamos de esta forma el Evangelio, con esta expectativa, la gente te pondrá atención. La gente pondrá toda su atención para conocer a Dios. La Biblia dice que Dios creó a la humanidad a su semejanza, para tener una relación con nosotros y para que disfrutemos de su creación. Y le podemos preguntar a la persona, ¿usted tiene una relación con Dios? ¿Cuál sería la respuesta de ellos? Preguntaríamos, ¿está usted disfrutando su creación? ¿De qué manera usted disfruta la creación de Dios? ¿De qué manera usted tiene esa relación con Dios? Y cuando presentamos el Evangelio con toda la claridad de la palabra, de la misma escritura, ¿qué hará el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hará la labor de convencimiento a aquellos que están oyendo, que están escuchando el mensaje de salvación. Ahora acuérdense, Caín y Eva pecaron y la humanidad cayó en el pecado. Y cuando la humanidad cayó en el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Hubo una separación de Dios. Dios se separó de aquellos hombres, de esas personas que Él mismo creó. Pero la Biblia dice que Dios es santo y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pero enseguida, a pesar que el primer hombre pecó, Dios enseguida le da la ley a Moisés con un propósito. ¿Cuál? Para mostrar a la humanidad su necesidad de salvación. Y en la ley decía de la incapacidad que tiene el hombre para salvarse a sí mismo. Ahora, por medio de la ley que Dios dio a Moisés, Dios manda a los profetas para anunciar la venida del Mesías, quien salvaría al mundo del pecado y de la muerte. Ahora sabemos que hace más de 2000 años Cristo vino a la tierra, sufrió, padeció todo lo que el mundo en sí conoce, lo que Jesús padeció. Pero ¿qué hay después del conocimiento que la humanidad tiene del sufrimiento de Jesús? El mundo le ha rechazado y el mundo le sigue rechazando.
Mas sin embargo dice la Biblia que Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo. Y Él nació de una mujer para ser el Salvador del mundo. Ahora dice la misma Biblia: porque de tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire, dice la Biblia que Dios ama a todo el mundo. Pero eso no significa que porque Dios ama a todo el mundo será salvo. ¿Quiénes serán salvos? Los del mundo. ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que creen en Cristo, lo reciben como su Señor y su Salvador, se arrepienten de sus pecados y lo abandonan. Jesús vino viviendo una vida perfecta. A Jesús nunca se le encontró pecado alguno. Él enseñaba demostrando el amor y la verdad de Dios. Él decía: las palabras que yo hablo no son palabras mías, sino las palabras que yo hablo son las palabras del Padre. Y Jesús murió en la cruz como un sacrificio por los pecados de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este evangelio, dice la Escritura, que es necesario que se siga predicando. Pero la pregunta es: ¿quiénes serán los que tienen que predicar este evangelio? Diga conmigo: la iglesia de Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿estamos predicando realmente el evangelio de Jesús? Mire, yo admiro a unos que andan con un portafolio en las calles, con una sombrilla. Cuando nosotros salimos a un mandado muy temprano, ellos ya están con su puesto de revista ahí. Aunque lo que están enseñando está mal, pero se ven pocos evangélicos, pocos cristianos que anden por las calles, por las casas, predicando a Jesús. No se ven. ¿Por qué razón? Porque como cristianos, como evangélicos, muchas veces se nos ha olvidado y no escuchamos el consejo que dice el Señor, que tenemos que ir y predicar el evangelio. Decirle a la humanidad que Jesús ciertamente murió, pero resucitó de entre los muertos, que Él venció el poder del pecado, venció la muerte. Decirle que Jesús no está muerto, Él ascendió al cielo para sentarse a la derecha de Dios Padre. Pero ¿qué sucede? Hay pocos evangélicos en las calles predicando a Jesucristo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que los primeros cristianos, juntamente con los apóstoles, dice que ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, sino que todos los días en las casas y por las calles andaban predicando a Jesús. En resumen, hermanos, la misión del Hijo de Dios Jesucristo en el plan de la salvación fue morir en la cruz por nuestros pecados, resucitar al tercer día y ascender al cielo para sentarse, decíamos, a la derecha de Dios Padre. Y al creer en Él podemos ser salvos y tener vida eterna. Jesús prometió volver por segunda vez. Cuando sea su segunda venida, ¿a qué vendrá Jesús? Y quiero hacer un paréntesis aquí. No se confunda con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? El arrebatamiento dice que la iglesia será tomada de la tierra y encontrará al Señor Jesús en los aires. Allá nos encontraremos con Jesús.
En el arrebatamiento Jesús no pisará la tierra, pero ya en su segunda venida. ¿Cuándo es su segunda venida? Después de 7 años que sucedió el arrebatamiento, Jesús vendrá con los santos, con todos los cristianos que resucitaron y los que estaban vivos fueron transformados. Dice, vendremos con Él y Jesús establecerá su reino por 1000 años en la tierra. Y es ahí la segunda venida de Cristo. Y al creer en Él podemos ser salvos y tener vida eterna. Jesucristo hace más de 2000 años está haciendo la invitación a todo pecador. La Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid aquí significa creer, significa recibir, significa comer. Por eso Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Venir significa beber, mirar, significa confesar, oír, significa entrar por una puerta, abrir una puerta, tocar el borde de su manto y aceptar el don de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que significa la palabra venid. Entonces, cuando Jesús dijo venid, estaba diciendo: creer en mí, tienes que recibirme, tienes que comer mi palabra, tienes que beber de mi Santo Espíritu, tienes que mirar, tienes que confesar, tienes que oír, estar atento, entrar por la puerta estrecha. Dijo: venid a mí. La Biblia dice que el objeto de la fe no es una iglesia. Que alguien venga a este lugar como iglesia para ser salvo, eso no le salva. Tampoco le salva un credo, ni tampoco le salva un pastor o un cura. El único que salva al pecador es el Cristo viviente. Y por eso Cristo, nuestra predicación tiene que ser una predicación cristocéntrica, donde se hable del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la salvación, la Biblia dice que está en una persona. Y aquellos que tienen a Jesús son tan salvos como Dios los puede salvar. Todos aquellos que tienen a Jesús, que han confiado en Él como su Señor y su Salvador. Todos los que están fatigados, aquellos que están cargados, deben saber que solo Jesucristo puede liberarlos del peso del pecado. Cuando el pecado nos acecha, ¿cómo se siente el ser humano? Fatigado, cansado, estresado por el peso, por la culpabilidad del pecado que hay en él. Pero solo los que reconocen que están perdidos, que dicen: Señor, yo sé que soy un pecador y no puedo ser liberado por otro medio, que solamente tú, son los únicos que pueden ser salvos. La fe en el Señor Jesucristo es la que nos salva. Escuche bien, la fe en el Señor Jesús es la única que nos salva. No nos salva una institución, no nos salva un credo, no nos salva una iglesia local, nada de eso. Es más, quiero decirte, no le salva ni la doctrina, porque usted puede estar viviendo, o más bien predicando la sana doctrina, pero una cosa es que usted predique la sana doctrina y otra es que usted viva la sana doctrina.
Y el único que puede vivir la sana doctrina es aquel que es salvo en Jesucristo. Por eso decíamos hace 8 días que tener el conocimiento y la verdad, pero si no somos salvos, hay una doble condenación y un castigo más severo. Jesús dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Ahora, el descanso que Él nos da es un don, es un regalo inmerecido, es gratis. Y este reposo se trata de la salvación que viene y nos hace consciente de que Cristo consumó la obra de la redención en la cruz del Calvario. Hermanos, si Dios nos diera lo que merecemos, no estuviéramos aquí. Nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes necesitan corrección, necesitan disciplina. Sin embargo, Dios en su gracia, Él nos bendice cada día. Primero nos da la salvación sin merecerla. Y Dios en su gracia, día a día, bendice nuestra vida, nos da esa riqueza espiritual que necesitamos todos los días. Entonces, ahora, ¿qué podemos entender por el descanso que Cristo nos da? Mire, el descanso de la conciencia. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos algo malo? Decimos por ahí, la conciencia nos redarguye. Y la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque hay una mala conciencia de lo que él hizo, se siente culpable y eso no le da paz. Porque se da cuenta de que la pena por los propios pecados no lo deja estar tranquilo. Pero todos aquellos que descansan en esa salvación y caminan en el consejo de Dios, ellos saben que han sido satisfechas una vez por todas y que Dios no volverá a demandar su pago de esos pecados que Jesús ha perdonado. Ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alguien te pregunta cuando le estás hablando de Cristo, cuando presentas el Evangelio y cuando ellos te escucharon, vendrá la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Con la misma palabra nosotros les damos la respuesta. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la misma Biblia damos la respuesta a aquellas preguntas que la persona te hace. Entonces la salvación viene cuando los pecadores confiesan que Jesús es el Señor todopoderoso Dios y creen en el corazón que Cristo está vivo de entre los muertos. Y es cuando le presentamos a Cristo a esas personas y el Espíritu Santo por medio de la palabra empieza a obrar en la vida de aquellas personas en el cual están escuchando el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que se cree en el corazón se confiesa con la boca. Algunos judíos en los días de Jesús no le confesaban con franqueza, pero cuando el pecador recibe a Cristo por fe y le confiesa de una manera abierta, demostrando así su fe, ¿qué sucede? Recibe el don de la justicia, recibe la salvación. Ahora, ¿cuál fue el propósito en el plan de salvación y la misión de Jesús? Número 1, su intención es rescatar
a sus criaturas del pecado y de la muerte y restaurarlos a una relación correcta consigo mismo. Ese es el propósito, no hay otra cosa, ¿verdad? Aquí no es, como muchas veces algunos enseñan, que Cristo vino para que ya no tengas problemas, mientras que Cristo dice que cuando lo recibes, los primeros enemigos serán los de tu casa. Los primeros problemas que vas a tener van a ser con los de tu familia, en tu casa. Jesús vino a rescatarnos como sus criaturas del pecado que acecha todos los días al hombre, a la criatura de Dios. Entonces, ese plan de gracia, la Biblia dice que se realizó por el decreto de Dios de una elección incondicional, que significa ilimitado, y que su decisión libre y soberana de poner su amor en ciertos individuos, sin basarse en nada de ellos mismos, sino que exclusivamente por el beneplácito de su aprobación, de su voluntad, Dios escogió aquellos en el cuales serían salvos. Y aquí es donde muchas veces la mente finita del hombre, del ser humano, no alcanza a entender. Y se preguntan, entonces, ¿por qué Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación? No, la Biblia no dice que escogió a otros para condenación, no lo dice, sino que dice que Él escogió desde antes de la fundación a aquellos, los predestinó para salvación, pero nunca dice que a otros escogió para ser condenados. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? Aquellos que no son salvos. La Biblia dice en la doctrina de la elección que el hombre tiene también responsabilidad, porque si Dios lo llama, pero no viene a Cristo, ¿de quién es responsabilidad? ¿De Dios o del hombre? Es del hombre. Entonces, todo ser humano que no es salvo y que muere sin ser salvo, no muere porque Dios dijo que él iba a irse al infierno. No, toda persona va al infierno porque ellos escogen ir al infierno, porque no hicieron caso a la palabra del Señor. Ahora, la redención se efectuaría mediante la encarnación milagrosa, la vida vicaria, la muerte y resurrección de Cristo cuando derrotó a la muerte. Juan 6:38 se lee así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo descendió del cielo con la misión de salvar al hombre. Ahora mire, ponga mucha atención en esto. Cristo cumplió la gran misión de salvar al hombre. Ahora, la iglesia tiene que cumplir la misión de la gran comisión de salir de nuestros hogares, ir a las calles, ir por las casas y predicar a Jesús. El versículo 37 de Juan 6 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Aquí el Señor Jesús dice que todos los planes de Dios quedarían cumplidos con respecto a la salvación de los que les fueron dados a Él. Todo aquel que el Padre trae a su Hijo, dice que Cristo lo salva, por cuanto esto era la voluntad del Padre. Y el Señor se cuidaría personalmente de que así tuviese lugar, que así fuese, por cuanto su misión era hacer la voluntad de Dios. Cristo no falló en eso. Él hasta al pie de la letra terminó la misión.
Pero la pregunta es, ¿la iglesia, el evangélico, el cristiano, el creyente está llevando la gran comisión? ¿Le habla usted a su amigo? ¿Le habla usted de Cristo a su compañero de trabajo, a su compañero de salón de clase? ¿Saben ellos que usted es cristiano? ¿O no saben que usted es cristiano? El cristianismo de este siglo XXI necesita de una vez por todas hablar de Jesús. Efesios 3, 11 y 12 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Estos versículos afirman claramente de que la obra de Cristo fue un efecto durante su misión terrenal y fue realizada conforme un plan predeterminado, es decir, anticipado según el propósito del Padre que fue ideado en la eternidad. El Señor había planeado salvarte. El Señor había planeado traernos. Por eso los que ahora hemos sido salvos por Cristo, necesitamos nosotros compartir esta palabra. Necesitamos compartir el evangelio de la gracia. ¿Por qué razón? Porque usted y yo fuimos salvos por medio de la predicación de la palabra. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, este glorioso plan de Dios se originó en la soberana voluntad de Él. Y el gran tema del plan es el Señor Jesucristo. Y esto se indica con la cláusula de la cual se había propuesto en sí mismo. Pero muchas veces ni el mismo creyente ha valorado la muerte del Señor. Tristemente, muchos evangélicos brillan por su ausencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque no han valorado, no han entendido la muerte del Señor. Lucas 22:22 dice: a la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Los padecimientos y muerte de Jesús, hermanos, eran algo que estaba determinado. Pero Judas le traicionó con el pleno consentimiento de su propia voluntad. Dios así lo planeó. Así estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, que el Hijo de Dios iba a sufrir. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto habla que la obra de Cristo para nosotros no fue algo que se le ocurriera a Dios en el curso de la historia. No, mire, el Redentor estaba destinado a morir por nosotros ya antes de la creación del mundo. Dios hablaba a mi corazón cuando hace ya un buen tiempo yo leía esto, y Dios traía a memoria que el evangélico, el cristiano, el creyente, la iglesia de este siglo no necesita solamente recordar la muerte, la pasión de Cristo cada año, sino que un día a la vez. Todos los días la iglesia, el cristiano, tiene que estar recordando el sacrificio que el Cordero hizo en la cruz del Calvario.
Y muchas veces la misma iglesia evangélica cristiana cae en la tradición que solamente cada año hacen un recordatorio de la muerte, de la pasión de Cristo. Y el Espíritu Santo hablaba por medio de la palabra de la importancia que debemos vivir nuestra experiencia con el Señor todos los días o un día a la vez. Saber recordar todos los días que Cristo vino del cielo a rescatarnos de nuestra anterior manera de vivir. Que aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En otras palabras, no debemos aislarnos o apartarnos de los inconversos. Porque si nos apartamos de ellos, la pregunta es: ¿quién les va a hablar de Cristo? Yo tengo que andar con ellos, pero no hacer lo que ellos hacen. Si yo me aparto de los inconversos, de los pecadores, entonces ¿quién les llevará el evangelio a ellos? La iglesia fue dejada por Cristo en la tierra, en medio de los inconversos, para que le prediquemos. La Biblia dice que somos la luz del mundo y por lo tanto tenemos que alumbrar en la oscuridad que es el pecado. Predicarle al pecador de Cristo. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Pero mira que dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios así planeó que su hijo muriera. Pero mire en la forma que su hijo murió. Y la crucifixión fue un propósito de Dios. Desde la eternidad, Dios determinó que Jesús moriría una muerte en expiación como parte de su plan preparado de antemano. Hechos 4:27-28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, todo lo que ellos le hicieron a Jesús, Dios ya lo había determinado. Entonces no fue ningún accidente, no fue algo que a Dios se le haya barrido. No, Dios así lo tenía planeado. Abra su Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 27 al 29, dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mire, ellos sin saber cumplieron la palabra al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Era un plan de Dios. Aquellos judíos incrédulos que incitaron la muerte de Jesús y que fue ejecutada por los romanos, era un plan de Dios. Ahora, el hecho de que la crucifixión haya sido ordenada de antemano por Dios, ahora escuche esto no libera de culpa a quienes la provocaron. Ellos serán juzgados.
Juan 10:18 dice: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le puede quitar la vida al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La vida que supuestamente le quitaron, no se la quitaron, sino que Él mismo dio esa vida para salvar a los pecadores. Por tanto, por mucho o por muy grande que todas las tramas asesinas sean de sus criaturas, Dios tenía el poder en sí mismo y toda potestad para poner su vida y potestad para volverla a tomar, porque ese era el plan de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué es de los hombres que mataron a Jesús? ¿Qué es de ellos? Hermanos, si lo hicieron, esto queda muy claro o expresado en Hechos 2:23, que dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Ahora, ¿cuál fue la respuesta, la acción de aquellos judíos cuando el apóstol Pedro, en su primer sermón, dice que se convirtieron 3,000 judíos? Y cuando ellos escucharon la predicación de Pedro, y dijo Pedro que aquel que ellos habían crucificado realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, y compungidos por el Espíritu Santo y la palabra, dijeron a Pedro: hermanos varones, ¿qué hacemos? ¿Y qué dijo el Señor? Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para que sea salvo. Ahora, todo esto era un plan de Dios. El Señor Jesús se le permitió llegar a la muerte en esa cruz, porque así estaba. Dios lo había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar, Dios lo sabía. A eso a Dios no le tomó de sorpresa. Jesús dijo: este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? De que era necesario morir en la cruz para salvar al pecador. El Padre había comisionado, había instruido al Señor a que pusiera su vida y a que resucitase de entre los muertos. Su muerte y resurrección fueron actos esenciales en el cumplimiento de la voluntad del Padre, y por ello se hizo obediente hasta la muerte y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia dice que Jesús se ofrece como sacrificio. Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en mí. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que los profetas estaban hablando de la venida del Mesías por medio de una mujer. Los profetas estaban hablando del Hijo de Dios que iba a ser menospreciado. Ellos hablaron de que el Hijo de Dios iba a ser atormentado, escupido, coronado con corona de espina y al final crucificado en esa cruz, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Por eso dice Hebreos 10:7: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad como está escrito en mí. Hermanos, sin importarle el precio, Jesús demostró su dispuesta obediencia, ofreciéndose a sí mismo sobre el altar de sacrificio. Y esto nos lleva a recordar la acción de Abraham con su hijo Isaac, su único hijo. Ahí nos estaba hablando de lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Abraham por muchos años había pedido al Señor un hijo, una descendencia, un heredero. Y ya cuando estaba viejo, él y su esposa, Dios obró. Y una vez que Dios le dio ese hijo tan anhelado que él deseaba, después el mismo Dios que se lo dio le dijo: sacrifícalo para mí. Y sabemos la historia, sabemos el testimonio de Abraham, que nunca se rehusó para ofrecer a su único hijo. Y sabemos que cuando él iba con su hijo y su criado, ya para llegar al lugar del sacrificio, se apartó del criado, él y su hijo, y hizo el holocausto y pone a su hijo ahí y le prende, y ahí se con el cuchillo. Pero Isaac le preguntaba: ya está el holocausto, ya está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y decía Abraham: Dios proveerá. Cuando Dios sabía que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a Isaac, Dios lo sabía. Y Dios dejó esta enseñanza para que nosotros, como cristianos, como iglesia, pongamos los pies sobre la tierra. Que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no se fija en el precio. Así como Abraham, así como Jesús demostró su dispuesta obediencia, ofreciéndose a sí mismo sobre el altar de sacrificio, así el cristiano, el evangélico de estos tiempos debe mostrarlo en su caminar cada día. Al pronunciar el Señor estas palabras, recordaban de que de principio a fin el Antiguo Testamento daba testimonio de él en su cordial deleite en hacer la voluntad de Dios. Esto habla de que el creyente, el cristiano, tiene que deleitarse en hacer la voluntad de Dios. La pregunta es: usted, cristiano evangélico, usted que se dice que es parte de la iglesia, usted que se dice que es cristiano evangélico, ¿se deleita en hacer la voluntad de Dios? ¿O cuál es su testimonio? ¿O qué siente usted para hacer la voluntad de Dios? ¿Usted se deleita? Y quiero dar una conclusión. La muerte de Cristo es la evidencia de nuestra justificación, la causa de nuestra santificación y la promesa de nuestra glorificación. Es la esperanza de nuestra eterna y absoluta victoria, la puerta de nuestra esperanza viva. La muerte de Cristo es el camino al cielo. Por eso nadie puede ir al cielo. Ninguna religión lo lleva al cielo. Ningún credo lo lleva al cielo. Ninguna iglesia lo lleva al cielo.
Solo la muerte de Cristo es el camino al cielo. Solo la muerte de Cristo es el pago, el precio que Él pagó de nuestra salvación. La muerte de Cristo es una excelente forma para que un cristiano conduzca su vida por medio de la palabra de Dios. Escúchame, cristiano. La vida de un cristiano tiene que ser conducida todos los días por medio de la palabra de Dios y no por medio de nuestras propias experiencias. Debemos ser conducidos un día a la vez por medio de la palabra de Dios. Y por último, recuerde que todos los sufrimientos de Cristo fue por causa de nuestros pecados. Esa fue la causa por el cual nuestro Señor Jesús sufrió. Amigo, si usted no ha sido salvo, si a usted no le habían presentado de esta manera el Evangelio, como se lo hemos presentado hoy, yo quiero decirle que el Señor aún está llamando. ¿Por qué? Porque dice que Él no tarda su venida, como muchos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, para que aquellos que no han escuchado el Evangelio puedan escucharlo, puedan conocer a Cristo, puedan conocer a Dios por medio de su Hijo Jesús. Por eso la iglesia, el cristiano, hoy más que nunca, debemos de salir, debemos de hablar de Cristo, debemos de presentar a Cristo a toda persona que hoy está en vida, porque después de muerto ya no hay remedio. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. El plan divino, Señor, que tú preparaste para salvar a tu creación, para salvar a tus criaturas, fue un plan divino diseñado, Señor, para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Y la intervención de tu Hijo Jesucristo fue central en este plan. Y tu Hijo Jesús, con toda obediencia, llevó esta misión. Él murió en la cruz como un sacrificio por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Señor, yo te ruego e intercedo por aquellos que aún no han sido salvados por Cristo. Mi oración en esta hora, Señor, es que en tu gracia infinita, tu misericordia infinita, Señor, puedas llamar a todos aquellos, Señor, que aún la salvación no les ha llegado, Padre. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y que la iglesia de este siglo se levante en el nombre de Jesús y proclamemos a Cristo, el único camino al cielo, el único que nos puede llevar al cielo, Señor, por la eternidad. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la honra, Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y que la gracia de Dios bendiga sus vidas.